¿Debe separarse total y definitivamente Perú Posible de la alianza con el gobierno? Está en evaluación, más que alianza, como siempre lo decimos, ha sido con el ánimo de colaborar por el país, Enrique. Hemos asumido nosotros una decisión desde 2011 que le hemos mantenido hasta ahora. Pero yo le pregunto que era importante y era valiosa. Carmen Omonte, ¿va a votar porque se separen definitivamente ya? Dentro de las opiniones que tenemos en la Comisión Política, ¿la suya cuál es? que evaluemos con cuidado, pero más allá de ver una separación, porque consideramos que el gobierno no está actuando bien o tiene determinadas falencias que se han evidenciado a través del tiempo, esta percepción de poca transparencia que todavía se tiene con estos serios cuestionamientos que se han evidenciado mucho más últimamente, considero que sí Perú Posible ha tomado la decisión hace pocas semanas de ir individualmente al proceso electoral del 2016, que es una decisión ya tomada, fortalecida en el trabajo tanto de Alejandro Toledo como de los dirigentes a nivel nacional, pues también hay que buscar tener un entorno mucho más libre, suelto, para plantear alternativas, que finalmente es el derecho de cualquier partido político, pero finalmente la decisión va a tener que ser mancomunada en grupo y mientras tanto trabajar por el partido. Pero no se anima a decirnos por qué se inclina. Creo que es mucho más valioso que dentro de este esquema de independencia para un proceso electoral, todos los partidos políticos tengamos un margen de independencia necesario. Ya en septiembre, octubre o noviembre, cuando se tienen que establecer si es que son necesarias determinadas alianzas, pues a revisar el tema. Pero ahora, y que estamos decididos a postular solos por ahora, pues ese margen de independencia es importante. Dentro de ese rango sí considero valioso priorizar esta posibilidad de tener cierta distancia, pero que no evite que sigamos apoyando aquello bueno que plantea el gobierno, como las facultades legislativas por las que hemos votado a favor. Muy bien. ¿Por quién va a votar usted para la presidencia del Congreso? ¿Por el candidato del oficialismo o por los candidatos de la oposición, alguno de ellos? Es prematuro todavía tener una posición, pero ¿qué es lo que estamos analizando dentro de la Comisión Política y dentro de la bancada de Perú Posible? Diversas opciones. Hay una opción que es el de fortalecer desde nuestro ángulo una lista única, como se dio con la candidatura de Marcial Ayaypoma el último año de gobierno de Alejandro Toledo, que finalmente fue solo una lista, que finalmente generaba un cierto consenso, una cierta institucionalidad que nuestro Congreso necesita. Por otro lado también... Perdóneme, ¿lista única de qué? ¿Del Congreso? De miembros, de representantes de todas las bancadas. ¿Es posible una lista única entre el nacionalismo y el fujimorismo? Es una de las posibilidades, sin participación del nacionalismo, sin participación del fujimorismo. Es posible. Todo es posible en medio de un ánimo conciliador y de entender que primero está el país y en segundo lugar la institución como Congreso de la República, que está bien venido a menos y todos lo reconocemos. ¿La segunda alternativa cuál es? Una lista fuera de la ya planteada por la oposición formal, una lista de un espacio medio en el que puede estar Acción Popular Frente Amplio, Dignidad y Democracia, otros grupos sin presencia también del nacionalismo. Y finalmente existe otra propuesta que sería la encabezada por el nacionalismo. Todas esas tienen que ser evaluadas pero y analizadas. Una tercera lista lo que hace es darle las posibilidades al gobierno. ¿Divide la oposición? No necesariamente, porque llevaría, si es que se diera, todo es todavía es muy anticipado para decir cómo va a ser. No tanto, estamos muy cerca. Pero en el caso de las listas y las cuentas, ya para la mesa directiva, las últimas decisiones se toman días previos. Muy bien. Pero no rompería, perdóname Enrique, pero no rompería, porque finalmente llevaría una segunda votación. A una segunda votación. Muy bien. Entonces, si usted tuviera que elegir entre Marisol Espinosa y Víctor Andrés García Belaúnde, ¿a quién le da su voto? Los aprecio muchísimo ambos. Pero tiene sí, que el nacionalismo voto, tiene no una opción, sí, el nacionalismo tiene una opción, es solamente con Marisol Espinosa, definitivamente. ¿Y usted a Víctor Andrés votaría? Y a Víctor Andrés lo aprecio muchísimo, por tanto, hasta el momento para mí sería una decisión bastante difícil. Tendrían ambos que proponer cuál va a ser su prioridad como presidente del Congreso para este año. ¿Cuál de ellos propone, por ejemplo, poner en primer orden la reforma electoral? Todavía estamos a tiempo. Carmen Omonte, y otras normas. No me diga que usted va a votar según el plan de gobierno de un año que presente. Eso no se lo va a creer. Es que ambos los aprecio, me pones en una situación difícil, porque tanto a Marisol como a Víctor Andrés los aprecio muchísimo. Cuando llegue la votación y usted tenga que emitir un voto, va a tener que optar. Simplemente estoy adelantándome la situación. Es más de un mes adelante y habría que escuchar a ambos. Pero tengo entendido hasta el día de ayer que Marisol no iba a ser candidata y en el caso de Víctor Andrés todavía está haciendo los esfuerzos y las conversaciones necesarias. ¿Y por Luis Iberico?
Aprecio también mucho a Luis. ¿Es una posibilidad? Es una de las posibilidades. ¿Usted también lo contemplaría? Lo contemplaría. Yo Muy no bien. tengo por qué descartar ninguna de las opciones planteadas hasta ahora, porque son personas, las hasta ahora mencionadas, bastante correctas y que podrían hacer una buena gestión por la institución. Si usted tuviera que calificar la gestión de la presidenta del Congreso, No ¿qué fue nota correcta. le pone? No fue correcta. ¿Qué nota le pone? Anímese. Más que nota, no estoy satisfecha como congresista, sobre todo las últimas decisiones. ¿Fue una mala gestión? No he sido testigo de los primeros meses porque no estaba en el Congreso, pero estas últimas semanas, sobre todo la última semana en la que se levantaron sesiones, en la que no se convocó oficialmente como institución una legislatura para que se pueda prolongar y definir las tareas, inclusive de la comisión permanente, creo que nos ha dejado mal parados como institución. Creo que al ser congresista, en mi caso, pues voy a poner siempre en primer orden la institución, el Congreso de la República, la imagen que debemos de dar, las tareas que tenemos que cumplir y, por supuesto, ya el nivel de relación con el Ejecutivo. ¿Mucha dependencia de Palacio? Se ha evidenciado una dependencia que no es saludable y que justamente en esta última mesa directiva pues tenemos que balancear cuáles son las posibilidades reales de mejorar nuestra imagen. Creo que todavía podemos terminar como gestión los congresistas elegidos con la frente mucho más en alto. La presidenta del Congreso el 2014 debió ser Marisol Espinosa. Debió ser. Fue una de las propuestas conversadas, pero que finalmente se asumió la decisión del oficialismo. Es una frase de las abuelas, pero creo siempre en que como dicen las abuelas, lo que mal empieza, mal acaba. No se empezó bien, no se inició con una fortaleza, se perdieron congresistas valiosos de la bancada oficialista. Por tanto, creo que el perjuicio para el Partido Nacionalista ha sido un perjuicio grande, importante, que ya tendrán que evaluar ellos mismos cuál ha sido el resultado de sus decisiones. La presidenta del Partido Nacionalista, pues fue una decisión partidaria, despreció a Marisol Espinosa y impuso a Ana María Solórzano. Ahora, si la llaman a Marisol Espinosa, es casi como para utilizarla, para no perder y para lograr algunos votos de los que se fueron de Dignidad y Democracia, etc. ¿Cree usted que Marisol Espinosa se va a dejar utilizar? Lo conversado y lo dicho hace un momento, hasta el día de ayer entiendo que ella no tiene el menor interés de postular, ya considera que finalmente su posición en este último año ya es de una independencia, tener mayor soltura y cumplir las responsabilidades que tiene como vicepresidenta. Eso es la información que tengo hasta el momento. Muy bien. ¿Le ha generado a usted algunas dudas, de repente, pues resquemores, el reconocimiento de parte de la primera dama de haber recibido dinero de Venezuela, de una empresa venezolana, pero en fin, de Venezuela? Y las noticias o revelaciones sobre manejos de dinero con los familiares, tarjetas de crédito, cuentas, incluso el alquiler de una casa de playa que ahora se dice que lo pagó el primo, en fin. ¿Le generan dudas estas revelaciones y la relación esta con una amiga, Rocío Calderón, que aparentemente le paga todo? Quiero ser coherente con lo que siempre he expresado, Enrique, desde que soy congresista. Creo que los políticos, más allá de buscar genuinamente el debido proceso, porque también tenemos que impulsarlo para los políticos y para los ciudadanos en general, también tenemos que entender que al estar en un espacio político nos obligamos a ser transparentes y tener respuestas políticas a este llamado, como lo dicen últimamente, a la judicialización de la política, que yo más bien consideraría que es la politización de la justicia. Que podamos o no estar de acuerdo, por supuesto, tiene incorrecciones tremendas, pero estamos obligados a ser transparentes. Yo propuse un proyecto de ley el 2013 para fortalecer la unidad de inteligencia financiera. Pero poner el levantamiento del secreto bancario como finalmente un requisito más fácil y accesible para el acceso a la justicia y a la verdad. Dentro de esa línea es que creo que debería ser más transparente. ¿Le ha generado dudas? Creo que mientras Nadine no tenga la decisión de que al margen de perseguir el debido proceso, como es todo su derecho, decir finalmente, y eso lo he dicho yo en otras oportunidades, finalmente mi posición es política, yo he querido estar en la política libremente, hay serios cuestionamientos y aquí están mis cuentas, no hay nada que temer. Creo que sería mucho más saludable tanto para ella, para su partido, para el gobierno, del que ella es un rostro, o sea, evidentemente. ¿sí tiene usted dudas?
desearía saber. Muy bien, y las respuestas que ella ha dado no le han aclarado. No han sido las adecuadas, creo que se han cometido errores que finalmente han llevado a que se apruebe su participación como investigada dentro de la Comisión Belaún del Ocio, que podría estar politizada, definitivamente está politizada. También presenté un proyecto de ley que restringía un poco los ámbitos de estas comisiones investigadoras, pero ahora existen serios vacíos. No estoy plenamente de acuerdo con las acciones de todas las comisiones investigadoras, porque finalmente se sujeta al voto. Con justicia o sin justicia, estamos sometidos al voto, pero esas son las reglas del juego actualmente. ¿Hizo mal Nadine Heredia en ir a la comisión y no contestar? Por supuesto, por supuesto. ¿Por supuesto que hizo mal? Por supuesto que hizo mal. Cuanto más respuestas incómodas o no incómodas uno pueda aclarar dentro de una comisión, va a ser mucho más saludable. El aferrarse al argumento de la legalidad de las preguntas dentro de un espacio político como el Congreso definitivamente va a traer consecuencias. Por tanto, lo saludable sería, si es que es posible todavía de ahora en adelante, someterse al escrutinio público con mayor claridad, con documentación que permita justificar lo que aquellos que estén en cuestionamiento hasta el momento. ¿Y está bien que la primera dama haya pasado de testigo a investigada? No he leído las razones puntuales que ha evaluado la comisión. ¿Pero le suena razonable? Tendrán que responderlo. En mi caso y en aquellos espacios en los que he podido participar, creo que más allá de que te sometan a una investigación, uno tiene que prestarse a la investigación, anticiparse inclusive, pedir ser investigada, pero no sé de las razones específicas por las que se basaron los miembros. ¿Le parece que está bien que una amiga muy cercana de la primera dama haya sido nombrada como agregada civil en el Uruguay? Mira, más que este cargo, si te refieres a Rocío, no, te refieres a la que tenía la señora, sí, que tenía un espacio en Washington. Bien, si está dentro del espacio de decisión política, las suspicacias siempre van a haber, va a depender de cómo actúe la funcionaria nombrada. ¿Cómo ve usted al gobierno en las actuales circunstancias? ¿Aislado, solitario, erróneo, errático? Coincido con Alfredo Torres, lamentablemente en este momento se percibe un gobierno débil y aislado. No coincido cuando menciona Alfredo, por ejemplo, que en provincias también se le puede percibir no presente. Yo creo que sí es algo que yo valoraba como ministra de Estado y es algo que reconozco y lo voy a seguir reconociendo, el trabajo que hace de estar constantemente en provincias por parte de Ollanta Humala me agrada. Como provinciana valoro muchísimo ese esfuerzo de estar día a día en diferentes provincias. Entonces yo no creo que sea que el presidente Humala se haya marginado a las provincias, todo lo contrario, pero evidentemente han habido otras decisiones que han llevado a que finalmente ahora la percepción sea tan negativa. ¿Y ese aislamiento ha sido por errores propios, por acciones propias? Al uno asumir el cargo de presidente de la República, entender que tienes el gobierno de un país por 5 años, a nadie más le puedes echar la culpa. A nadie más. Has asumido ser gobierno por los 5 años, todo aquello que decías y las consecuencias de tus actos solamente son tuyas. Que asuma sus responsabilidades. Siempre. Carmen Omonte, ¿qué va a hacer usted si se comprueba que funcionarios del gobierno de Alejandro Toledo o el mismo Alejandro Toledo recibió algún tipo de beneficio económico de parte de empresas como Camargo Correa para decisiones como la de Interoceánica? En primer lugar, saludar que el gobierno peruano, más que el gobierno peruano, perdón, el aparato de justicia, el aparato de justicia peruano a través de la Fiscalía haya tomado acciones tan rápidas, porque las decisiones vienen de Brasil, de la Policía Federal brasileña, los fiscales peruanos ya han decidido actuar e intervenir, en buena hora que así sea. Como una decisión personal, yo creo que no se puede vincular la necesidad de fortalecer un partido político, como es el caso de Perú Posible, o en el caso del APRI, los cuestionamientos que también se involucran al gobierno de Alan García. Como partido aprista no tenemos por qué sentirnos débiles si funcionarios de las gestiones de estos gobiernos finalmente son investigados y luego sancionados, ¿no? Que se investigue, que purgue cárcel, el que tenga que purgarlo, sí que finalmente se demuestra algo. Pero si Alejandro Toledo, el mismo Alejandro Toledo recibió dinero, ¿qué haría usted? ¿Simplemente lo separaría del partido y seguiría en Perú Posible? Sería una decisión que el mismo presidente tomaría, pero creo que es tan prematuro decirlo, ha sido muy irresponsable inclusive, que entiendo que más de 11.000 páginas, hojas sobre la investigación. Se menciona a Alejandro Toledo solamente porque está a mano en una esquina, en una página, cuando un funcionario de apellido Toledo del gobierno del presidente García ya ha sido inclusive detenido. Pero en fin,
Si hay responsabilidades tendrán que evaluarse. Otras iniciales. Así es. Incluso se ha llegado a decir... De JR, que se vincula a un ministro del gobierno de Toledo, que se investigue. Yo creo que tanto al presidente Toledo como al presidente García, y en una etapa preelectoral, miren qué coincidencia, pero lamentablemente las coincidencias son así, pues están siendo cuestionados, ¿no? Que el fiscal haga un trabajo serio y que se llegue finalmente a la verdad. Y a pesar de esto y de los cuestionamientos de Coteva, ¿cree usted que Alejandro Toledo debe presentarse a la presidencia? Hasta ahora él es la cabeza del partido, Alejandro Toledo es el presidente del partido, pero está haciendo un gran trabajo. ¿Ser el candidato? Es el candidato natural en medida que los propios militantes así lo quieren, Enrique. Más allá de lo que pueda pensar la dirigencia, yo aprecio muchísimo a Alejandro Toledo y le deseo lo mejor. Estoy apoyándolo en el fortalecimiento del partido. La candidatura todavía no se ha formalizado, pero lo estoy apoyando plenamente y creo que es la voluntad finalmente de la dirigencia de verlo a él cotidianamente en los viajes y en las reaperturas de bases que se están haciendo. Carmen Omonte, ¿qué le diría usted, porque usted votó a favor de la exoneración de los descuentos a las gratificaciones, ¿cierto? Así es. ¿Qué le diría usted a la presidenta de Salud que dice que esto va a traer nefastas consecuencias? Como se ha sustentado el día del debate en el Congreso, ya Salud tiene un fondo importante de más de 1.700 millones que demuestra que se hace una buena gestión, que se haga una buena gestión. Finalmente es un tema que se puede reevaluar el próximo año, de aquí 2 o 3 años, que no anticipen consecuencias nefastas, el que primero demuestren una buena gestión, una gestión correcta. Uno de los temas que a mí siempre me ha importado es que evidentemente hay una mala decisión en la tercerización de muchos de los tratamientos por parte de Salud a clínicas muchísimo más caras y que no tienen el mismo nivel. Ese y otros puntos que son evidentemente temas de gestión tienen que ser mejorados, mejorar la capacidad gerencial y de funcionarios. 2 preguntas chiquitas. Norman Lewis, vicepresidente del Congreso, se le vincula con también actos irregulares. ¿Debe renunciar a la vicepresidencia del Congreso? Mira, yo sé que me va a decir muy previo, es tarde, porque ya no están en función, práctica, los vicepresidentes ni la presidenta en ese momento tienen todavía el cargo formal, pero creo que Norman tiene que someterse a la investigación y aclarar, procurar que pronto se aclare este cuestionamiento, porque es bastante serio. Muy bien, y finalmente, la guerra de los pañales. ¿En qué estado está esta situación? Y además, pues esto lo ha enfrentado muchísimo Ana Jara. Ana Jara ha salido con todo, usted ha contestado, pero ¿las ha llevado esto a un distanciamiento total? Yo he tratado siempre de no personalizar un problema que finalmente es un problema con indicios graves de corrupción. Ya, en primer lugar, ya está en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Corrupción de quién? En todo el proceso de compras, en el proceso de compras, y no lo digo yo. ¿Involucrada Ana Jara? No lo digo yo, lo dice Contraloría, lo dice el Procurador, lo dicen las denuncias que hay en este momento. Pero de lo que usted ve, ¿estaría involucrada Ana Jara? Hasta el momento, quienes están involucrados y están ya dentro del proceso de investigación son funcionarios de diferente nivel. La ministra, como responsabilidad, no tiene, hasta este momento, no alcanza ni a la gestión de Jara, por supuesto, menos en mi gestión, pero ahora ya el tema no es mediático, el tema está dentro de los parámetros de la justicia y esperar a que finalmente se sancione, Enrique, porque a mí todavía me duele, es un tema que me va a seguir doliendo, porque en un ministerio, aunque los recursos son tan escasos, que haya sucedido lo que sucedió es evidentemente nefasto. Muy bien. Carmen Omonte, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ver si es que se ve usted en la disyuntiva entre elegir entre Marisol Espinosa y Víctor Andrés García Belaúnde. Para que no tenga problemas, ya vaya pensando. Hay que pensar en muchas opciones. Y lo mejor para el Congreso. Muchísimas gracias.